Pues ya lo tenemos aquí. La Real Academia de las Ciencias de Suecia acaba de anunciar el Premio Nobel de Física de 2025. Los galardonados son John Clark, Michel de Boret y John Martinis. Y la justificación, ojo que tiene tela. Sí, la justificación oficial es, a ver, que la leo textualmente, por el descubrimiento del tunelado cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. Que bueno, así de primeras, Suena chino, vamos. un poco. Sí, reconozcámoslo, intimida. Pero de eso va el análisis de hoy, de coger los papeles oficiales que tenemos, el informe científico, la guía para el público, y desgranar por qué este experimento de los años 80 es tan fundamental. Es que esa es la clave. Que esto no va solo de fórmulas en una pizarra. Es una historia sobre cómo desafiar a la intuición, sobre cómo coger algo del mundo de los átomos y hacerlo pasar en un chip. En algo que casi podría sostener en la mano. Exacto. Es un puente entre dos mundos que creíamos que estaban totalmente separados. Vale, pues si te parece, vamos por partes. Para construir ese puente, empecemos por los cimientos. Lo primero es, ¿qué es eso del tunelado cuántico? Pues mira, la guía de divulgación del Nobel usa una analogía que es muy buena, la verdad. La de la pelota contra la pared, ¿no? Esa misma. En nuestro mundo, tú lanzas una pelota contra una pared y la pelota rebota. Siempre. Pero en el mundo cuántico, las cosas no son tan sencillas. Hay una partícula, puede atravesarla. Justo. Puede aparecer al otro lado como por arte de magia, sin tener en teoría la energía suficiente para saltarla. Y ojo que esto, aunque suene a ciencia ficción, no es una idea nada nueva. Ah, no. ¿Qué va? Fija que ya en 1928 Georges Gamow lo usó para explicar la desintegración alfa de los núcleos. Se dio cuenta de que la única forma de que una partícula escapara de un núcleo atómico era, bueno, atravesando la barrera de energía. Como si se fugara de una cárcel atravesando los muros. Exactamente. Es que es un proceso clave en el universo. El Sol brilla gracias a esto. También. También. La temperatura en su núcleo es altísima, pero no lo bastante para que los protones superen su repulsión por fuerza bruta. Lo consiguen porque tunelean a través de esa barrera. Sin tunelado, no habría estrellas. O sea que es algo fundamental y que de hecho ya se había reconocido con un Nobel antes en el 73. Aesaki, G. Haber y Josephson. Sí, por tunelado en semiconductores y superconductores. Y aquí es donde me surge la gran pregunta. Si ya era conocido, entendido y premiado, ¿qué hicieron Clark, de Boret y Martinis para merecer otro Nobel por lo mismo? ¿Qué tiene de revolucionario? La diferencia, y toda la revolución del asunto, está en una sola palabra: macroscópico. Vale. Los premios anteriores eran por ver el efecto en partículas individuales, en electrones. Lo que este equipo se propuso fue algo que sonaba a locura: demostrar que un sistema entero, un circuito eléctrico con miles de millones de partículas, podía hacer eso, Hacerlo todo a la vez. todo a la vez, comportarse como un único objeto cuántico y atravesar la pared. ¿Y cómo se consigue algo así? ¿Cómo pones de acuerdo a miles de millones de partículas para que hagan algo tan extrañísimo? Pues ahí está el ingenio del dispositivo, la unión de Josephson. A ver, explicado de forma sencilla, son dos superconductores separados por una capa aislante finísima, casi nada. Y en los superconductores es donde ocurre la magia, supongo. Ahí es. A temperaturas muy bajas, los electrones dejan de ir cada uno por su lado y se agrupan en lo que llamamos pares de Cooper. Es como, no sé, como pasar de una multitud caótica en un centro comercial a un ballet perfectamente sincronizado. Esa es la analogía perfecta. Miles de millones de estos pares se mueven de forma coherente, como una única onda gigante. Y esa coherencia es tan fuerte que todo el sistema, toda la corriente del circuito, se describe con una sola función de onda, como si fuera una partícula. Un átomo gigante. Un átomo gigante, ¿sí? Ahí está el salto a lo macroscópico. Vale, escenario montado. Nos vamos a la Universidad de California, en Berkeley, a mediados de los 80. Tenemos al profesor John Clark, a su postdoctorado, Michel de Boret, y a un estudiante de doctorado que era un fuera de serie, John Martinis. Y su objetivo era ese: cazar el fantasma. Demostrar el tunelado cuántico macroscópico, o MQT. El experimento, por lo que he leído en los informes, es de una elegancia. Brutal. Aunque la ejecución fue una pesadilla técnica. Usan la metáfora del potencial de lavadero inclinado. Imagina la superficie de un lavadero antiguo, con sus valles y sus crestas. Vale. Pues cada valle es un estado estable para el sistema. Lo que hicieron fue colocar su circuito en uno de esos valles.
En ese estado la corriente fluía sin voltaje. El sistema estaba, en teoría, atrapado ahí. Como una canica en el fondo de un hoyo. Si no la empujas, no sale. Exacto. La física clásica dice que se quedaría ahí para siempre. Pero ellos sospechaban que no, así que se pusieron a medir. Una y otra vez. ¿Cuánto tarda el sistema en escapar de ese valle? ¿Y cómo sabían que había escapado? Porque de repente, de la nada, aparecía un voltaje en el circuito. La canica por sí sola había saltado. Ese salto era el tunelado cuántico de todo el sistema. Suena increíblemente delicado. O sea, ¿cómo te aseguras de que no es una vibración, el calor o una onda de radio perdida lo que lo estropea todo? Esa era la madre de todas las batallas. El desafío técnico era monumental. Primero la temperatura. Tuvieron que enfriar el chip a milikelvin, unas milésimas de grado por encima del cero absoluto. Para que el calor no agitara la canica, claro. Ostro. Y segundo, el aislamiento. Un silencio electromagnético total. Los documentos describen unos filtros de polvo de cobre que inventaron para limpiar cualquier señal parásita. Estaban intentando escuchar un susurro cuántico, y para eso tenían que apagar todo el ruido del universo. Y después de todo ese esfuerzo, ¿cuál fue el momento eureka? ¿Qué vieron en los datos? El momento clave fue la gráfica, la prueba irrefutable. Vieron que, al bajar la temperatura, la tasa de escape del sistema se hacía cada vez más lenta. Lógico, ¿no? Menos calor, menos agitación. Sí, tiene sentido. Pero entonces, al llegar a una temperatura increíblemente baja, pasó algo. La tasa de escape dejó de disminuir. Se clavó. Se quedó fija en un valor constante. Se estabilizó. Se estabilizó. Daba igual cuánto más enfriaran, el sistema seguía escapando a ese mismo ritmo. Como si el calor ya no fuera el que mandaba. Precisamente, esa línea plana en la gráfica, ese suelo, era la pistola humeante. Demostraba que el escape ya no era por energía térmica. Era un proceso puramente cuántico, que no depende de la temperatura. El tunelado. Te digo una cosa, la primera vez que ves esa gráfica se te ponen los pelos de punta. Me lo imagino. Es la belleza del experimento bien hecho. Pero la academia dice que el premio reconoce 2 descubrimientos. No se detuvieron ahí. Así es. Demostrar el tunelado fue la primera mitad. La segunda, igual de importante, fue demostrar la cuantización de la energía en este sistema. A ver si lo entiendo. Esto quiere decir que su átomo gigante no podía tener cualquier cantidad de energía, sino solo niveles específicos, como peldaños en una escalera, ¿no? O estás en el primero o en el segundo, pero nunca en medio, con distintas frecuencias. Exacto, como si buscaran su nota de resonancia. Y lo que vieron fue fascinante. El sistema ignoraba casi todas las frecuencias. Era sordo a ellas. Pero a ciertas frecuencias muy concretas, escuchaba. Absorbía la energía de las microondas y saltaba a un nivel de energía superior. Al estar en un peldaño más alto, estaba más cerca del borde del valle. Y claro, el tunelado se producía mucho más rápido. O sea que encontraron las notas musicales exactas que hacían vibrar su circuito. Exactamente. Cuando lo pusieron en una gráfica, vieron unos picos de absorción nítidos, perfectos. Cada pico era la energía justa para saltar de un nivel a otro, del 0 al 1, del 1 al 2. Estaban viendo en un chip el mismo comportamiento que la cuántica predice para un átomo de hidrógeno. Habían creado un átomo artificial. En sus propias palabras. O como lo llamaron en un artículo, un núcleo macroscópico con cables. Un sistema que podías enchufar y medir, pero que en su corazón obedecía a las leyes de la cuántica. Vale, la física es fascinante, la prueba es concluyente, pero casi 40 años después, ¿cuál es el legado práctico de todo esto? ¿Por qué nos debería importar hoy? Pues porque si conectamos esto con el panorama general, nos topamos con el gato de Schrödinger, La famosa paradoja. que él la propuso como un absurdo, ¿no? Para decir, ¿veis qué ridículo sería aplicar la cuántica al mundo real? Un gato no puede estar vivo y muerto a la vez. Justo. Pero estos experimentos le dieron la vuelta al argumento. No crearon un gato vivo y muerto, claro, pero sí demostraron que podías tener un sistema con miles de millones de partículas que colectivamente se comporta como un único objeto cuántico. Es lo más cerca que hemos estado de un gato de Schrödinger en el laboratorio, como dice la propia guía del Nobel. Y ese cambio de paradigma. Las aplicaciones que han salido de ahí son transformadoras. Primero, la idea de los átomos artificiales. Poder diseñar circuitos con propiedades cuánticas a la carta. Son átomos con cables para explorar la física.
Y claro, si puedes construir un átomo artificial con dos niveles de energía claros y controlables, eso suena muchísimo a un qubit, a la base de un ordenador cuántico. Es que no es que suene... es que lo es. Este trabajo es la piedra fundacional de los qubits superconductores. El estado de energía más bajo, el valle, es el 0. El siguiente nivel, al que saltas con microondas, es el 1. ¿Y ya tienes tu bit cuántico? Ya lo tienes. La conexión es tan directa que John Martinis, el estudiante de doctorado de aquel experimento, fue quien lideró años después el equipo de Google que construyó sus primeros procesadores cuánticos. Hay una línea recta desde ese laboratorio de Berkeley hasta la carrera cuántica de hoy. En resumen, la hazaña de Clark, Devoret y Martinis fue: Extraordinaria. Cogieron la mecánica cuántica, que parece tan etérea, y demostraron sus reglas más extrañas, el tunelado y la cuantización, no en una partícula, sino en un circuito. Construyeron un puente tangible, ¿sí? Y eso nos deja con una reflexión final que creo que es muy potente. El propio documento del Nobel hace una observación casi poética. Dice que el sistema que crearon es muchos órdenes de magnitud más pequeño que un gatito. reconociendo la distancia que aún nos queda, claro. Pero es un primer paso. Y plantea una pregunta muy profunda. Si hemos sido capaces de construir un objeto macroscópico que obedece estas reglas, ¿dónde está realmente la frontera entre nuestro mundo clásico, el de las pelotas que rebotan, y el mundo cuántico? ¿Es una barrera real o solo un límite de nuestra tecnología actual? Esa es la pregunta. Quizás esa absurdidad que Schrödinger quería señalar no es tal. Quizás es simplemente una característica fundamental de la realidad que apenas estamos empezando a comprender. Y sobre todo, a utilizar.